el examen? No me digan que no vienen listos para el examen. Hoy hablamos del segundo tema, pero necesito que me recuerden. 4 puntos del día de ayer. 4 puntos del día de ayer. Empezaban con la letra R. A ver, ¿quién se acuerda del primero? Reconoce. Segundo, regresa. Tercero, cuarto, ¡wow! Un aplauso para ustedes. Increíble la memoria de ustedes. Qué bueno, gracias a Dios. Bien, hoy vamos a entrar al segundo tema. Hoy trataremos de contestar la pregunta, ¿cómo conectar y guardar el corazón de las nuevas generaciones? En esta ocasión nos vamos a enfocar a el trabajo que tenemos como padres. A este tema yo le he llamado, ¿qué debiera de proveer un padre? La provisión de un padre. Al pensar en nuestra dinámica como padre, recuerdo una escena cuando estábamos en la etapa de crianza, donde teníamos 2 adolescentes y 2 pequeñas, y estábamos en una etapa de crisis. Ya saben que cuando la etapa se pone crisis, todo se junta, todo se complica. Te peleas con todos, te falla la economía, se descompone el carro, vamos, hasta al perro se le suben las pulgas, ¿no? O sea, todo se junta. En una situación de esas estábamos en una ocasión cuando iba regresando hacia casa y se descompone el auto, se le sale volando una llanta y yo quedo ahí, ¿no? Y en ese momento me bajo del auto y francamente lo único que instintivamente pude hacer fue sentarme en la banqueta a la orilla de la carretera y me solté a llorar. Era tanto lo que estaba cargando que en ese momento solo vino una idea a mi mente. ¿Cómo me hace falta mi papá? ¿Cómo quisiera ir al viejo y preguntarle 2 o 3 cosas? Para los que han tenido la experiencia y la bendición de tener a sus padres y que sus padres han estado en su matrimonio y que sus padres están con ustedes aún ya casados y en algún momento pueden regresar a ellos y preguntarles algo y decirles algo e interactuar con ellos, no tienen la más remota idea de la bendición que tienen. Pero para cuando yo tenía 15 años, mi papá murió. El problema no es ese, el problema es que mi papá enfermó cuando yo tenía 7 años. Entonces perdió una pierna, le cortaron una pierna, tuvo una trombosis, una cosa así, y perdió el habla, perdió la memoria y parte de la vista. Entonces, básicamente, cuando llegó a casa, llegó lo que quedó de mi papá. Yo no tengo en mi mente, no tengo en mi memoria una sola plática con mi papá. Es más, si ustedes me preguntan honestamente, yo no recuerdo una interacción con mi papá antes de enfermarse. Porque pues como muchos papás que están en plenitud, era trabajólico. Y entonces llegaba cuando llegaba. Y pues cuando llegaba yo estaba dormido. Y se iba pues antes de que yo despertara. Entonces yo no recuerdo esa etapa, ¿no? ¿Qué hace un papá? ¿Cómo se comporta? ¿Qué referencias ocupa? ¿Cómo se comunica con sus hijos? ¿Cómo trabajar con ese abismo generacional? ¿Cómo guardar el corazón de tus hijos? Preguntas como estas surgen a mi mente y platicaba con César hace un ratito y le decía, nosotros no tuvimos el privilegio de vivir en un entorno de familia nuclear. Yo soy parte de una familia disfuncional, porque aún después de la enfermedad mis padres se divorcian, se separan, y del caso de mi esposa todavía es peor. Se los voy a poner más fácil. En el entorno familiar de hermanos, más o menos somos unas 15 familias, entre los hermanos de mi esposa y mis hermanos, somos el único matrimonio que ha prevalecido. En el otro lado tenemos madres solteras, madres que tienen hijos de otros hombres que están casados, hombres que llevan 2, 3 matrimonios. Es el entorno donde el Señor no ha llegado, por supuesto, en la vida de todos ellos.
Entonces tampoco podemos voltear a ver para allá, ¿no? Ayer leíamos el Salmo 127 y decíamos que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, como flechas. Entonces la figura es: yo soy ese arco, yo soy esa persona que impulsa, que apunta y que después suelta, que direcciona a los hijos. Pero no tengo la más remota idea. Y en ocasiones, no sé ustedes, yo no puedo ir a preguntar a mi papá, a mi hermano, a nadie. Entonces dices: bueno, ¿cómo? ¿Cómo, papá? ¿Cómo, Señor? Y ahí es donde el Señor me dio la respuesta. Como yo soy tu papá. El único padre por excelencia que he tenido es mi Señor. Él me ha enseñado a ser padre. Por supuesto, mucho más imperfecto que Él. Pero mi mejor referencia de cómo trata Dios con sus hijos es el Señor. Así que vamos a ver el día de hoy 5 principios de cómo tratar con tus hijos, no en el ejemplo humano, no usando la filosofía del mundo, sino usando algunos de los principios que veo yo en la Escritura de cómo el Señor trata con nosotros. ¿Listos? Vamos con la Biblia en la mano, hermanos. Juan capítulo 10, verso 27. Juan 10, 27. Dice así la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor guía y piensa sobre nosotros en la línea de ser nuestro protector. Entonces, ayer hablamos de 4 R's, hoy les voy a hablar de 5 P's. Y la primera P es de protección, la protección del Padre. Este pasaje lo parafraseo para mí. Usted me dice si está medio hereje lo que estoy diciendo aquí. Dice David, soy David, yo quiero protegerte. Estoy dispuesto a dar mi vida por tu bienestar. De hecho, lo hice. Quiero que sepas que no existe nada, ni siquiera tú mismo, que pueda hacer que cambie lo que he decidido a favor de ti. Es decir, decidí amarte. Deseo de todo corazón que nunca te pase nada malo. Voy a hacer lo posible y hasta lo imposible para cuidarte. Recuerda, yo soy Dios. He colocado mi Espíritu Santo que te acompañará en todo tiempo. Y eso significa que estás en mi mano. Solo te pido 2 cosas. Escucha mi voz y sígueme. Esa es la fórmula perfecta que garantiza tu completa protección. Pero si algún día decidieras otra cosa, veré con tristeza tu dolor y lloraré contigo. Lamentaré cada herida, por pequeña que sea. Pero ahí estaré para el momento en que decidas ser protegido, porque yo te amo. Y no sé si usted ha sentido los brazos del Señor en su protección pasada, presente y sin duda futura. Es parte de la naturaleza misma de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé que mi Dios es mi referencia de padre, entonces un padre que se digna ser llamado padre tiene que hacer todo lo que sea necesario para proteger a sus hijos. No existe nada que haga que renuncie a mi convicción de ser padre. No existe el término ex hijo. Existe ex esposa, pero no ex hijo. Y me da tanta tristeza personas que en la soberanía de Dios les concedió el privilegio y les dio el regalo de ser padres y después renuncian y se hacen llamar cristianos y llegan a la iglesia y tienen años de no ver a sus hijos.
no proveen para ellos, no están con ellos, no protegen a ellos. Un padre debe de ser protector. En el entendido de amar es: voy a hacer mi máximo esfuerzo por buscar tu bienestar. Eso significa: voy a esforzarme por hacer lo mejor para ti, aunque sepa que eso no sea lo mejor para mí. Mi ejemplo se llama Jesucristo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a esta tierra? Él renuncia a su condición divina, Él renuncia a la unidad con el Padre para ir a rescatarnos. Se los pongo más feo todavía. Si usamos la figura de Dios Padre, Él entrega a su Hijo natural para ir a salvar al adoptivo, que somos usted y yo. Papás, nuestra convicción debiera de ser: voy a comunicar en todo tiempo que me sea posible el hecho de que nuestros hijos escuchen nuestra voz, en el entendido de que quiero ser un portador de Dios. El problema es que muchas veces confundimos el ser un portador de Dios a ser un portador de mi paradigma educativo. Hay una gran diferencia. Es que así me educó mi papá. ¿Y estás seguro que esto está respaldado por Dios? ¿Estás seguro? Porque después decimos: ay, ¿por qué se revela? Yo te pregunto, ¿tu hijo tiene la plena convicción de que no vas a hacer absolutamente nada que sea en su contra? Aún en la disciplina. Cuando mis hijas eran pequeñas, una de las instrucciones más difíciles, ahora lo platicamos, ya cuando son adultas y ya cuando ellos están educando a sus hijos. Y teníamos una situación, en la planta baja teníamos una habitación que le hacíamos un taller de trabajo, y entonces cuando era que los hijos eran llamados al taller, ya hay algo. Entonces había que tomar el tiempo para la disciplina con ellos, y una de las cosas más difíciles es, después de que platicaba con ellos acerca de lo que había sido el problema, ellos tenían que salir, ir por la vara, regresarla y entregármela para que yo los disciplinara. Y dicen que eso dolía más que la vara. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que no era contra mí, no era mi problema contra ellos. Nuestros hijos debieran de entender que que nosotros estamos para ellos, porque no hay otra cosa que yo haga que no sea protegerte. La decisión del hijo es seguirnos o no hacerlo. Pueden decidir lo que quieran los hijos, ¿estamos de acuerdo? Algunos dicen: bueno, es que ya cuando crecen tienen voluntad individual. Mentira, tienen voluntad individual desde que nacen. Desde que nacen tienen voluntad individual. Que los sometas es otra cosa, pero tienen voluntad desde que nacen. Entonces, es una decisión del hijo seguir al padre, ¿sí? Usted tiene la obligación de protegerle, cerrar la puerta. Y si se sale por la ventana, usted no puede hacer nada al respecto. Usted cierre la puerta. ¿Recuerda el sacerdote Elí? La disciplina primaria de Dios para el sacerdote en 1 Samuel es: por cuanto tú no estorbaste a tus hijos. Así que papás, estorben a sus hijos, protejan a sus hijos. Es su labor. Es su trabajo. Los van a alucinar sus hijos. Ay, es que ya no me va a querer hablar. Hermano, no renuncie a su labor como padre por ser amigo de su hijo. Amigos tendrá muchos, papá solo uno. Sea un padre para su hijo, un padre protector. ¿De qué cosas protegemos a nuestros hijos? Bueno, lo más importante, de él mismo.
Mi hijo tiene naturaleza y como dice la Escritura, él necesita llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y mientras él no tenga un encuentro personal con Jesucristo, él está en una condición de vulnerabilidad. Y algunos de nosotros hemos ya entendido que aún entendiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una lucha contra nuestra propia carne. ¿Estamos de acuerdo? Josh McDowell en su libro Hablemos acerca del sexo publica una estadística escalofriante. El 80% de los jóvenes adolescentes que tienen un acceso a una línea de internet en una habitación privada están viendo pornografía. 80%. Es decir, el celular, la tableta, la computadora o cualquier cosa de estas que dejamos nosotros como padres que lleven a su habitación, porque confiamos en ellos, el 80% de ellos está viendo pornografía. Y nosotros se las estamos pagando, se las estamos patrocinando. Tenemos que proteger a nuestros hijos de ellos mismos. Y después de que ellos sean protegidos de ellos mismos, tendremos que protegerlos de algunos otros factores, como el mundo. A veces situaciones que ellos están enfrentando son muy difíciles. La corriente de este mundo, como dice Efesios 2, es sumamente poderosa. Y tienen que ser protegidos de ello. ¿Y quién va a ser? Bueno, Dios te concedió a ti papá, a ti mamá, la obligación de ser esa referencia de protección para tus hijos. Y Dios te va a pedir cuentas a ti por la forma en la cual cuidas de ellos. ¿Y dónde dice eso? Desde el momento en que te concedió el privilegio de ser papá. Desde el momento que eres mamá, tienes esta bendición y responsabilidad delegada por Dios mismo. Puedo hablar mucho más de esto, pero vamos al siguiente punto. El primero, protección. Segundo, provisión. Provisión. Isaías 40:28 dice así. Isaías 40:28. Dice así, segunda área que el Señor nos enseña cómo es ser un padre, provisión. ¿No has sabido, no has oído desde que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con el cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira nada más qué tremenda bendición es tener a un padre como nuestro Dios. Es un proveedor nato. Esto significa que un padre busca tener una palabra de ánimo hacia ellos. Cuando las cosas no salen bien, cuando los problemas crecen, cuando hay fracasos, nuestros hijos debieran de saber que pueden regresar a casa y no importa si fracasan o triunfan, tienen un lugar al cual pueden llegar y ahí estarán a salvo. Y tú vas a proveer para ellos pertenencia, identidad, aceptación. Tú eres un emisario de todas estas cosas. ¿Por qué los jóvenes van con las bandas? Porque en casa no tienen ese rasgo de identidad. ¿Por qué los jóvenes tienen noviazgos prematuros? Por la misma razón. Miren, hay una estadística terrible que encontramos con los jóvenes. Empezamos a observar que muchas de nuestras señoritas tenían papás ausentes o distantes. ¿Y saben qué? Todas ellas estaban involucrándose en noviazgos con jóvenes mayores que ellas. ¿Qué significa esto? Están buscando a papá en el noviazgo presente.
Ay, es que se miró este hombre que es 6 años mayor que ella. Ay, hola, papás, ontán. Porque muy posiblemente la respuesta ahí estará. ¿Cuánto cuesta un hijo? Ponga la siguiente, por favor. Hice una transición ahí. A ver si lo hice a cuentas de lo que nos cuesta nuestro país cambiado a dólares. Posiblemente aquí la vida sea más diferente, no más cara, más barata, no lo sé. ¿Cuánto cuesta un hijo en los primeros 15 años de vida? Ay, Dios santo. ¿Sí? Puse a $2 la comida, unos $32,000. Puse $120 por semestre, unos $3,600. Vivienda con servicios, unos $120 al mes, $21,000. Educación, $100 por mes. Ay, qué gracioso. Eso no vale ni los uniformes, pero bueno, está bien. $18,000. Total, $74,000. Ahí está mi casa, algunos dicen. Y los que tienen 4 casas, digo 4 hijos, imagínense. Una referencia de los precios en ese sentido. Ahora, aquí no estoy considerando doctores, vacaciones, juguetes, diversión, cuidado, protección y todo lo demás. Si usted le suma, ahora ya sabe por qué no tiene casa propia. ¿Por qué no puede renovar la nave, el auto? Ya sabe. Ok, estos son los números y los números, como decía ayer, son fríos. ¿Por qué no, en lugar de verlo como una empresa? Porque en una ocasión, estando con mi abuela pequeña, ella decía, yo soy su doble madre porque soy la madre de su padre. A ver, mátale esa. Mi hermano, como era bien sarcástico, sarcasmo, yo creo que en lingüística debería haber una maestría en sarcasmo, pero bueno, este es otro tema. Pero en casa el sarcasmo es ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Es así como intrínseco en nosotros. Entonces mi hermano se levanta y le dice, ay, abuela, hubieras criado puercos, te dejan más. No veamos a los hijos como negocio. Lo que estoy diciendo es que si nosotros estamos invirtiendo en ellos, no es para embarrárselos en la cara todos los días. ¿Sabes cuánto cuesta tu escuela? Mira lo que te acabas porque mira lo que pagué. No estoy diciendo esta línea. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros invertimos en nuestros hijos, les estamos diciendo a nuestros hijos, yo creo en ti. Yo creo en ti. Tal vez ni siquiera tú crees en ti mismo, pero yo creo en ti y por eso estoy dispuesto a matarme para darte a ti la oportunidad. Ni siquiera estoy garantizando el éxito o fracaso. Te estoy dando la oportunidad de tener una vida mejor. Yo creo en ti. Tú necesitas proveer eso a tus hijos. Que ellos vean la condición. ¿Por qué? Porque cuando vengan los momentos difíciles puede ser que los amigos no estén, puede ser que muchos lo visiten en hospitales, casi nadie visita en la cárcel, pero es cuando ellos tienen que recordar quién sí es incondicional para ellos. Cuando eso queda grabado en la mente de nuestros hijos, no hay poder social que pueda contra eso. Tú puedes ser el proveedor de consuelo también para tus hijos. Bueno, también hay una referencia a la economía. Nuestro Padre nos enseña, Mateo capítulo 6, que no nos afanemos, ¿sí? Dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. También nosotros en la provisión tenemos que ser proveedores económicos. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Au! Como proveedores, nuestra principal responsabilidad es ser un proveedor del área espiritual. Deuteronomio 6:6, ustedes lo conocen.
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Básicamente lo que les está diciendo es: satúralos con el conocimiento de Dios. Es tu responsabilidad. No sé, a lo mejor aquí los pastores me pueden ayudar. Me ha tocado llegar a la iglesia y me dicen las mamás o los papás que están dejando que crezca para que él decida qué fe quiere tener. Y de veras yo me quedo con una cara de: ¿es verdad? ¿No es broma? ¿Es verdad? ¿Usted le va a dejar al niño que crezca para que decida qué tipo de fe quiere tener? Ay, Dios santo. Por eso estamos como estamos. Si tiene hijos, es su responsabilidad delante de la sociedad, delante de la ley y delante de Dios el ser su proveedor. Están impulsando una ley, la Cámara de Diputados en nuestro país, y están haciendo esta ley que va precisamente para los papás que se divorcian y que eventualmente se desentienden de los hijos. Predominantemente es el varón, pero ya ahora se está revirtiendo. Tenemos 4 o 5 papás solteros en nuestra iglesia, donde las que se fueron las esposas y le dejaron ahí al papá con los hijos. Bueno, están tratando de promover una ley y básicamente la ley va en este sentido. No sé si pase, me encantaría que pasara, pero básicamente la ley va en este sentido. Tú tienes un papá de un esposo que no es proveedor, tú lo denuncias y la próxima vez que vayas a renovar tu licencia dicen: ¿sabes qué? Usted tiene una deuda con su esposa, vaya y páguele y después renueva su licencia. O sea, el carnet para poder conducir. Ah, quiero sacar mi pasaporte. Qué bueno, quiere irse del país. Excelente, vaya y pague su deuda y luego viene a tramitar su pasaporte. Cómo me encantaría que pasara esa ley. ¿Por qué? Porque el que se queda con hijos no solo se queda con la problemática de explicarle al hijo qué fue lo que pasó, toda la dinámica que sucede, sino que aparte de eso tiene que salir a ser proveedor y aparte ser papá y mamá. Entonces la labor no se duplica, se triplica. Y no entendemos esto. Primera área, protección. Segunda área, provisión. Tercera área, tenemos que dar a nuestros hijos principios. Cuando hablamos de esto, de comunicar principios, no tenemos que confundir el hecho con reglas. Esto es un elemento que puede significar un todo en la educación. Miqueas capítulo 6, verso 6 es el texto que estoy usando como referencia para explicar a qué me refiero con los principios. Dice así Miqueas 6:6: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré en mi primogénito por rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Esta era una práctica idólatra a Moloc. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a parafrasear este texto para ilustrarlo. ¿Cuál es mi adoración a Dios? El tremendo ministerio que tengo en mi iglesia. ¿Se agradará Dios de mis cantos, de mi ofrenda, de mi servicio? ¿Estará consciente Dios de todo el sacrificio que he realizado por él? ¿Cuánto de lo que haga sería suficiente por el pago de mi pecado? Dios, tú buscas un corazón transformado, que haga cosas justas, que piense en ayudar al necesitado y mantener un corazón humilde hacia ti. ¿Qué quiero comunicar? Que no basta con hacer lo correcto. Repito esto porque es fundamental, sobre todo para los que tenemos muchos años en el Señor. No basta con hacer lo correcto delante de Dios. Esto es solamente el inicio de la relación con Dios en el Antiguo Testamento, cuando una persona podía llegar a entregar su becerro: ya di, ya pagué, ya me puedo regresar a pecar.
y mañana vengo con otro para volver a ofrecer sacrificio por mi pecado. Esto era la dinámica de la ley que producía una condición de restauración del pecado, pero no una transformación del corazón. Esto es lo que Jesús ataca en el Sermón del Monte al decirle al pueblo: oíste que fue dicho, pero yo os digo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor está revelando en su profundidad, ya en forma plena, lo que viene diciendo desde Génesis. No estoy buscando obediencia, estoy buscando un corazón transformado. Esta es la diferencia entre reglas y principios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros sobreenfatizamos la regla y perdemos el principio. Y cuando sobreenfatizamos la regla, nos volvemos, ¿cómo? Legalistas. Y hay muchas familias que pretenden educar a su hijo, a sus hijos, bajo el esquema legalista. Y luego dicen, ¿por qué se rebelan? Porque estamos injertando un sistema legalista. Cuando tú estás en este esquema legalista, le comunicas a tu hijo una idea equivocada. Por ejemplo, le dices al hijo: no quiero ver el cuarto sucio. Y diría el hijo para dentro de sí: fácil, no entres. ¿Y no lo vas a ver? ¿Sí me estoy explicando? Un niño, en una ocasión lo explicaba de esta manera. Un niño pequeño, estábamos en la casa y le decía a la mamá, de entrada pues estaba el asunto que mira que te voy a dar, y mira que te voy a dar, y ándale que mira que te voy a dar y te va a tocar, ¿eh? Y ya el niño seguía haciendo su berrinche y sus cosas y todo, y él sabía que no le iban a dar, ni mucho menos, solamente eran amenazas, ¿no? Y entonces cuando la mamá se desespera en ese momento, se quita la chancla y ahí va atrás del niño. Y cuando el niño lo ve, empieza la carrera de los 100 metros, ya va el niño, ya va la mamá. Entonces yo me pregunto, ¿ha entendido el niño lo que hizo? ¿Entiende que es responsable de una falta? No, está buscando evitar el castigo. ¿Se da cuenta? Y cuando está evitando recibir el castigo, quiere decir que ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Evitar las consecuencias. Ahora, es hasta gracioso y nos reímos. Pero cuando crece la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque si el asunto es, no importa lo que haces, lo que importa es si te cachan. No importa lo que haces, lo que importa es si eres descubierto. Empieza a generar toda una serie de dinámicas, ¿sí? Porque empiezan a restaurar un problema. Un niño que tiene un problema de conducta en la escuela, tiene un problema. El niño que esconde el recado para que el padre no vea que tiene un problema de conducta, ya tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque no solo cometió un error, sino que también está tratando, ya esto sí, conscientemente, de evitar la consecuencia. Esto ya es dañino. Un niño que esconde el recado, que lo firma, imitando la firma del padre, y lo regresa a la escuela, este es un trepador ya hecho y derecho. Este es sumamente peligroso. Él es el que va a mentir en impuestos, ese es el que va a robar, este es el que va a ser narcotraficante, este es el que va a ser un ladrón, este es el que va a ser un homicida. ¿Por qué? Porque el punto ya entendió que el asunto no es si hice o no hice algo correcto, el asunto es si me cachan. Y esto es un verdadero problema. El problema no es robar, el problema es que se dé cuenta la policía. El problema no es mentir, el problema es que me lo comprueben. El problema no es tener sexo, el problema es ser descubierto o quedar embarazado. El problema no es pecar, el problema es que se entere el hermano o el pastor. Por supuesto, Dios ya lo sabe. Es triste encontrar a jóvenes o adultos negociando con Dios su obediencia. ¿Por qué?
porque ya están tratando de negociar y obtener un beneficio basado en la manipulación. Y cuando somos adultos lo hacemos perfectamente. Yo creo que muchos de nosotros en México somos predominantemente católicos profesantes, no practicantes. Y entonces digamos, yo creo que muchos de nosotros llegamos al cristianismo y nos trajimos nuestras malas mañas del catolicismo y las trajimos al cristianismo. Antes teníamos misa de media hora, ahora vamos al culto de hora y media. Antes íbamos con el sacerdote para que nos echara el agua bendita sobre el carro, ahora le pedimos al pastor que bendiga, que venga y ore por las cosas. Pero en esencia estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Y muchas de estas prácticas a veces las llevamos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que muchas de estas cosas nuestros hijos las están haciendo porque las vieron de ti. Porque las vieron de ti. Porque las vieron de un entorno donde él aprendió cómo se veía todo esto. Tal vez no de ti, tal vez de un familiar cercano, tal vez no de ti, tal vez de una persona de influencia. Y era tan débil en su formación que llegó a tratar de imitar este tipo de cosas. Si usted y yo entramos en este sentido, perdemos de vista. ¿Sí? Póngame la siguiente, por favor. Bueno, Howard Hendricks en su libro Enseñando para cambiar vidas, presenta esta idea, las reglas de una casa, por ejemplo, piense usted, aquellas que son limitadas, aferradas a tiempo, sujetas a cultura, eficientes y todo esto. ¿Puede ponerme todas las demás del otro lado? ¿Sí? Mientras una regla es limitada, un principio es ilimitado. ¿Sí? Una de nuestras series más favoritas que a mí me encantan es El Chavo del Ocho, porque refleja exactamente nuestra cultura latina y por eso toda América Latina ama al Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, en una ocasión estaban Kiko, la Chilindrina y el Chavo, ¿no? Y dice Kiko, yo no puedo ver la tele porque estoy castigado. ¿Y cuánto te castigó tu mamá? Me castigó 3 días con la tele. Y la Chilindrina, que era la astuta, ahí le dice, oye, pero no te dijo cuándo se los tienes que pagar, ¿verdad? Entonces se los puedes pagar cuando estés viejito. Y Kiko, tan quitado de la pena, se fue a jugar sabiendo que le iba a pagar a la mamá los días de castigo cuando fuera viejito. Esto revela una persona que ya está maquinando, donde está pensando en las reglas, no en los principios. Una regla está aferrada a tiempo, el verbo es trascendente al tiempo. Una está sujeta a la cultura, la otra sobrepasa la cultura. Una es eficiente, la otra es eficaz. No tengo tiempo de explicar toda la implicación de la diferencia de estas dos cosas. Una está orientada a la acción, la otra está orientada al carácter de la persona. Una tiene cantidad, muchas reglas. Por cierto, pausa aquí. Si tú tienes ministerio, si tienes que poner 6, 8, 20 reglas para que tu ministerio funcione, me encanta ilustrarlo con el ministerio de alabanza. El ensayo es a las 6, ya van llegando los músicos 6:30. El ensayo es a las 6, ya hermanos, el compromiso y a quién servimos y bla, bla. Y entonces el músico, como es inspirador y es creativo y es de este tipo de cosas, también es pasional. Y entonces, ay, qué problemas con los músicos y qué problemas con que el hermano y ya la hermana y que esto y que lo otro y ay, qué problema con los músicos. Y entonces empezamos a poner más reglas, más reglas, más reglas, más reglas, más reglas. Y cuando te das cuenta, ya parece una situación de reglamentos militar, ¿no? Si tú tienes que imponer muchas reglas en tu casa o en tu ministerio, estás apelando a la conducta, no al corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú apelas al corazón, estás apelando al principio. Y cuando entienden el principio, la aplicación es mucho más fácil en diferentes contextos. ¿Me estoy explicando? Hagan eso en su hogar. Trabajen con principios, no con reglas. Que su meta sea su corazón, no su conducta. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos salgan del entorno familiar y entren a un entorno donde ellos estén en un contexto donde nadie los presione, donde nadie los limite, va a salir su real personalidad y entonces ahí va a ser el problema. Van a ser expuestos. En el viaje escolar, la primera vez que salen solos, entonces ahí se van a desbocar y van a hacer tarugada y media.
¿Por qué? Porque los sujetamos a reglas, no a principios. Avanzo, podría hablar todavía mucho más de esto. Cuarto principio, preparación. Esto tiene que ver con exponer a las personas a experiencias que necesitan para crecer. Me fascina encontrar a Jesús con los discípulos que a la postre serían los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tomaba tiempo para enseñarles, pero también cuando les decía, vayan y prediquen ustedes. Cuando creaba con ellos la atención para ver la necesidad y después proveía la solución, con la mujer samaritana, con la alimentación milagrosa, cuando calma las tempestades, cuando pide el dinero para entrar al templo, en la pesca milagrosa y diferentes momentos. Pero sobre todo, él sabía cuando era necesario hacerse a un lado para darle espacio a ello. Podemos recordar la encomienda a Pedro cuando le dice, apacienta mis ovejas. Cuando le pasa la estafeta y les dice, ustedes serán mis testigos en todo el mundo. Ahora, hagamos la transición a un padre. Haga todo lo posible por preparar a sus hijos para en el momento en el que usted ya no esté. Prepare a sus hijos para cuando ya no esté usted. Enséñenles a ser independientes, no codependientes. Al mencionar esto me refiero un poco más a jóvenes ya tirándole hacia su adultez. Pensemos en algunas áreas, en el área física, que sean responsables de su cuerpo, de su alimentación, de su sueño, de su limpieza, de cuidarse para no enfermarse, de tomársele sus medicinas. Ay, todavía le estás llevando el agüita y a ver, boquita, Sí, mamá, ya me voy con mi novia. A ver, ¿ya tiene novia y no se toma las medicinas solo? Esto también se aplica a los esposos, pero bueno, es otro tema. Algunas esposas no entienden, las que han sido mamás saben lo que se siente que un hombre tenga gripa, pero bueno, es otra cosa. Cuando las mujeres dan a luz saben lo que siente un hombre cuando tiene gripa, eso es lo que quería decir. No sé, pero en mi país así es. Hablando del área física, que la persona sea responsable de sí misma. Luego veo a jóvenes que ya son perfectos adultos y no saben hacerse un huevo estrellado, pues. No saben hacerse un licuado, no saben lavar su ropa interior. Iba a decirlo así fuerte, pero no quiero ofender. Vamos. Área espiritual, que no solo vayan a la iglesia, sino que también vayan a la iglesia por convicción, que aprendan a comunicarse con el Señor, que vean la forma en la que Dios responde, que puedan experimentar el gozo del servicio, ser probados en su carácter, que puedan discernir el precio de su salvación, no solo la eterna, sino también la salvación presente, la que es día a día, ¿sí? En todos los aspectos, área económica, que aprendan a ganarse aquello que reciben. Si la meta es un videojuego, es mucho mejor un trabajo de verano que un regalo de Navidad. Por supuesto, pensando en ellos, pero si los usos de los regalos es para comunicar amor, entonces pues vas a tener que trabajarle mucho más, ¿sí? Pero si entiendes que el bien es para ellos, entonces que aprendan a ganárselo. ¿Sí? Establezca parámetros que sepan cuando él puede obtener lo que está buscando, pero basado en su responsabilidad, que va más allá de la obligación. ¿Sí? A veces no distinguimos las cosas, a veces piensan que por ser hijos merecen todo. Muéstrele el estándar de lo que espera usted como padre, a él como hijo o a ella como hija, y después que si quiere más de eso tiene que esforzarse más, que tiene que aprender a ganar las cosas, no las tiene por su linda cara, que aprenda a ganar las cosas, ¿no? Es triste cuando los padres dicen, es que no estoy de acuerdo con tu novio, con tu novia, y luego le prestan el carro y le dan para el cine. O sea, usted está patrocinando el noviazgo de su hijo. Entonces, si usted patrocinó el noviazgo, no se enoje si los tiene después en su casa, viviendo ya que estén casados. No se enoje si después usted tiene que pagar el alumbramiento, el médico, o la despensa, o los pañales. ¿Por qué? Porque usted lo enseñó desde que estaban pequeños, usted patrocinó desde que eran pequeños, entonces la consecuencia va a ser cuando estén más grandes.
¿Qué quiero decir? ¿Sí? Que si este es el asunto, en el área social, déjeme explicar en el área social, que aprendan a invertir su tiempo y su dinero en amistades, que restauren a un hermano, a un amigo caído, que aprendan a liberarse de uno de sus más grandes enemigos, su egoísmo. Muchos se quejan de que no tienen amigos, pero tampoco han aprendido a invertir en sus amigos. A veces como padres hacemos cosas terribles. Ya te hizo esto, no le vuelvas a hablar, nunca más. Hay muchos, amigos hay muchos. Ajá, amigos hay muchos. Pero no le enseñas a resolver un problema, a restaurar una relación. Y cuando tú le dices vete, pues al rato se divorcia. ¿Por qué? Porque pues así es fácil. Yo huyo para resolver mis problemas, pero eso es una incapacidad emocional para restaurar una relación. De esta manera, si tú le enseñas, restaura la relación, renueva tu asunto, trabaja con la persona para que de esta manera aprendas a relacionarte sanamente en lo que va a ser tus próximas relaciones. Así el día de mañana, cuando se casen, ellos van a entender lo que significa un compromiso social. En el área profesional, que entiendan que su educación no es un favor de sus padres, que le hacen a sus padres, sino una bendición de sus padres. ¿Entiende la diferencia? Así como, pues ya pasé, ¿eh? Aquí está el 6 y dicen allá en México los jóvenes, después del 6 todo es vanidad. Ay, qué espirituales, ¿no? Y yo como no quiero ser orgulloso, solo paso, ¿no? Y de repente perdemos de vista que no se trata de nosotros. Honestamente, ¿de qué le sirve a usted el certificado, el título? ¿Para qué le sirve? ¿Para que lo presuma? Mira, aquí está mi hijo, el título de ingeniero, el licenciado. Honestamente no nos sirve para nada, es para ellos. Y mientras ellos no entiendan que lo que están haciendo es para ellos y que a nosotros no nos hace ninguna gracia, al contrario, nosotros estamos invirtiendo en ellos. No nos hacen un favor. Es para tu bien, no para mi bien. Al contrario, por mí vete a chambear y ayúdanos a mantener la casa. ¿Me estoy explicando? Yo puedo continuar mucho con esto, tengo mucha información acerca de esto. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Como lo hace Jesús, como lo hizo Jesús. Expongamos a nuestros hijos a un riesgo controlado y a ciertas experiencias. Enseña el valor de las cosas, de las relaciones y de los bienes. La mejor manera de bendecirlos es que aprendan a darle el valor a cada una de estas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque si usted no les enseña independencia ahora, vivirán codependencia en sus futuros matrimonios ya siendo adultos. Quinto principio. Ya me pasé de tiempo, ¿verdad, pastor? Voy a correr. Quinto principio, presentación. Cuando pienso en esta etapa, quiero que vea las palabras de Jesús en Juan 17. ¿Sí? Cómo el Señor, antes de irse, ora por sus discípulos, como nosotros debiéramos de orar por nuestros hijos. El momento donde nosotros vamos a soltar a nuestros hijos. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los que me has dado del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra. Ve el verso 9, yo ruego por ellos, no por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé. 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Me encantaría que pudiéramos leer todo esto, porque es una carta de encomienda de Dios hacia su iglesia, hacia sus hijos, hacia sus discípulos. El Señor se iba a ir y en ese momento les dice, ok Señor, yo ya me voy, ahora es el momento de soltarlos, de dejarlos ir, es el momento de que ellos vuelen.
¿Qué quiero comunicar con esto? Que cuando es el tiempo indicado, no sé cuándo sea el tiempo. Algunos podrían decir cuando se titulen, algunos decían cuando se trabajen, algunos dirán cuando se casen. Yo no sé si tengas otra referencia, pero ten muy clara cuál es la referencia que tú tienes para decir, es el momento de soltar a nuestros hijos. Porque cuando llegue ese momento, tú vas a soltar y vas a salir de la primera línea. Nuestra mayor fortaleza será el interceder por ellos, por su cuidado, porque recuerden lo que aprendieron, porque el mundo no los absorba, porque sean más fuertes que sus convicciones más que sus pasiones. Puede ser que consideremos algún criterio en específico para esto, pero independientemente del criterio, usted tiene que definir claramente el momento en el cual usted va a soltar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya no los va a poder proteger. Ya no les va a poder prohibir cosas. Ya no los podrá limitar. Ya no los podrá castigar. Ya no estará ahí para librarlos de las consecuencias. Y ellos tendrán que enfrentar la vida. Y tú tendrás que estar atrás llorando e intercediendo. Porque fue el momento donde tuviste que soltar y es el momento donde ellos tienen que aprender a volar. Si tú vas y te metes en medio, vas a ser una referencia que estorbe lo que Dios tiene que hacer en sus vidas. Cuando fue el momento de soltar, suelta. Ay, es que van a batallar, que batallen. Es que va a ser difícil, madurarán. Déjalos volar. Porque si tú no lo haces, ellos no les va a ser fácil ir en esa línea. Todo el tiempo van a estar batallando sobre qué cosas. Tú vas a ser un bastón que no les va a enseñar sino a descansar o a recargarse ahí. Ayer estaba escuchando el testimonio de uno de los hombres más ricos del mundo, el creador de Windows. ¿Cómo se llama? ¿Steve Jobs? Bill Gates, perdón. Y él decía, yo no les voy a dejar ninguna herencia a mis hijos. Nada. Uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque está perfectamente comprobado que un hombre que recibe una gran cantidad de dinero y no tiene la madurez para administrarlo, se lo va a quemar. Es más, lo va a pervertir, lo va a hacer caer y lo va a destruir. ¿No me cree? Investíguele un poquito acerca de las personas que se ganaron la lotería, que se ganaron esos concursos y vea cómo hacen uso inadecuado de las administraciones de esto, la gran mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque necesitan aprender primero cómo, el valor de las cosas. Hoy estoy discipulando a una chica, tiene 21 años, está en su segundo hijo y está en primer año de universidad en una de las universidades más caras del país. Esa niña podría estar pagando una universidad en los Estados Unidos y el papá sigue pagándole la universidad y le da un coche para que se mueva, un Mercedes-Benz. Y tú dices, pues por eso sigue tomando las decisiones que toma. Porque no le han enseñado las consecuencias de lo que está sucediendo en su vida. De repente perdemos la brújula. Y cuando tenemos estas cosas, porque hay muchos papás que tenemos o que tienen la posibilidad de ser esa provisión para los hijos. Le das el departamento gratis, le das trabajo, le das el coche, le das la carrera. Digo, si usted quiere hacerlo está bien, es su decisión, es su dinero y son sus hijos. No creo que Jesús trató así con nosotros. Cierro. Quiero hacer una mención especial para los papás emergentes. Aquellas personas que no son padres sanguíneos, pero que de alguna u otra manera Dios les concede la oportunidad de ser una parte estratégica en la formación de hijos.
Tal vez seas un abuelo, tal vez seas un tío, una tía, tal vez seas un familiar, tal vez seas un conocido, tal vez seas el padre de la segunda familia, tal vez seas una condición especial. Si Dios te dio esta oportunidad, Dios te está dando un hermoso tesoro en esta etapa de vida para trabajar con tus hijos, que no son tal vez hijos sanguíneos, pero que Dios te dio el privilegio de tratar con ellos. Y si tú estás en esta línea, Dios sabe lo que tú estás haciendo y para Él no queda en ajeno, no queda en lo oculto, y el Señor sin duda te recompensará en tiempo y forma cuando fuera el momento adecuado. Tú eres esa referencia espiritual para que otras personas tengan esa posibilidad. En el mes de mayo estuvimos en Canadá en un congreso y me impactaron muchas cosas de esta iglesia que fuimos a visitar, pero una de las cosas que más me impactó es que la comunidad de la iglesia tiene alrededor de 1,000 adolescentes, bueno, 1,000 niños. Antes de los 16 años de edad los consideran niños, entonces ahí tenían alrededor de 1,000 niños entre todos sus ministerios. Y ellos me decían, el 15% de ellos no son hijos sanguíneos de los que están asignados a ellos. Quiere decir que esa misma iglesia tiene 150 niños que el sistema de educación de gobierno, digo, el sistema legal de gobierno ha recogido a sus familias sanguíneas por alguna situación de cárcel, violencia, abandono o alguna otra cosa, y los ha asignado a familias emergentes. Y entonces la iglesia dijo, nosotros tenemos los elementos, a los papás, las familias, y entonces no les estoy hablando de ir a dar un dinero al orfanato y ya que le vaya bien, juegas con él una hora y te vas a tu casa. No, no, no. Ellos agarraron a este niño, lo llevaron a su casa y lo hicieron parte de una familia como si fuera un hijo más. Eso es otro nivel. ¿Estamos de acuerdo? Eso es otro nivel. Y yo honraba a Dios porque ellos están en esta dinámica. Muchas veces nosotros sentamos en estos proyectos asumiendo que es muy complicado los procesos y todo este tipo de cosas. La realidad es que el ministerio de papá, sanguíneo o emergente, es un ministerio de fe. No puedes garantizar bajo ninguna circunstancia los resultados. Nunca. Ay, es que es hijo de pastor y creció en la iglesia. Hijo de pastor, lo peor. Así dice el dicho, ¿no? Hijo de misionero, peleonero, ¿no? Digo, gloria a Dios por las veces que eso no es una referencia. Pero mi punto es que no hay ninguna garantía. No hay garantía para los padres sanguíneos, no hay garantía para los padres emergentes. Lo que estoy diciendo es que cuando tú entras a un ministerio de ser papá, es un ministerio de fe. Tú inviertes, tú dejas, tú haces todo lo posible por dar solo la oportunidad. Y es responsabilidad de ellos abrazar la oportunidad, abrazar al Señor, abrazar un proyecto de vida, abrazar convicciones, abrazar una forma de ser. No tienes garantía sobre ello. No puedes confiarte asumiendo que tienes la respuesta. Es un ministerio de fe. ¿Y cuál es tu chamba? Bueno, tu chamba, tu trabajo delante de Dios es hacer lo mejor que puedas para darles la oportunidad a ellos. Y después, suéltalos en las manos del Señor. Y deja al Señor hacer su obra. Una persona que está en esta dinámica puede ver la bendición, algunos, de lo que significa el resultado de este ministerio de fe. Y cuando esto se vuelve una realidad, no tengo palabras para describirles el gozo que representa el haber sido un instrumento de Dios en la vida de alguien que después responde adecuadamente. Los que ven a su hijo titulándose, los que ven a su hijo casándose correctamente, los que ven a su hijo ministrando. Cuando tú estás sentado y ves a tu hijo ministrando, sirviendo, tú dices, no sé si hay algo mejor en el cielo, pero se ha de parecer a esto. Se ha de parecer a algo como esto. ¿Por qué? Porque eso es el ministerio de ser padre. Tú invierte y déjale a Dios hacer el resto. Padre,
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, para los que hemos sido padres, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser instrumentos tuyos en la administración de vidas, en la administración en fe de otras personas. No podemos, Señor, visualizar los resultados y por eso lo sabemos que es un ministerio de fe, pero Señor, confiamos en ti, en que nosotros hacemos nuestra parte y tú, Señor, harás tu parte y que tu Espíritu Santo llevará a cada uno de nuestros hijos de acuerdo a tu voluntad. Yo ruego, Señor, por cada padre que se siente desanimado, que está esperando la respuesta de su hijo, que está esperando, Señor, la forma en que reaccione. Señor, no dejes que se dedique a ver al hijo, mejor que se dedique a verte a ti, para ver de qué manera puede proveer el mejor ambiente para que ese hijo crezca en el mejor entorno y cuando ese hijo tenga una respuesta, pueda él gozarse con esa respuesta. Señor, ministra a cada padre que está en esta condición, para aquellos padres de esta iglesia que hoy están en esta condición y se ven confrontados en esta realidad y se ven ajenos a esta realidad. Señor, ministrales personalmente a aquellos. Restáurale, Señor. Y si alguno de los que está aquí tiene cauterizada su conciencia y está solamente endurecido su corazón, Padre, quebrántalo, doblégalo y haz lo que sea necesario para que esta persona doble su rodilla delante de ti y entienda la responsabilidad delante de ti, que no pueda salir hacia ningún lado. Atóralo, Señor, acorrálalo, Señor, para que esta persona pueda entender que va a dar cuentas delante de ti por ese hijo que tú le concediste y que, Señor, a través de la restauración que solo tu Espíritu Santo puede hacer, este hombre, esta mujer pueda, Señor, remediar de alguna manera el mal camino que se ha tomado. Señor, ministra, Señor, a cada familia, a cada padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.